Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, como ya habrán visto por el título, vamos a sumergirnos en la apasionante historia de Triunfo, y específicamente en la complicada y emotiva relación de Demet y su familia. Vamos a desentrañar cómo logró reconciliarse con ellos después de todo lo que pasó, y por supuesto, revelaremos el secreto que lo hizo posible. ¿Están listos para descubrirlo? Estoy seguro de que sí. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, arranquemos con esta increíble historia. Para entender bien la reconciliación de Demet con su familia, tenemos que retroceder un poco y repasar todo el camino que recorrieron juntos. La serie Triunfo nos presenta a Demet, una joven con aspiraciones y sueños que chocan frontalmente con las expectativas de su familia. Al principio, la relación entre Demet y sus padres, y especialmente con sus hermanos, era, bueno, digamos que tensa, llena de roces y malentendidos. La serie nos muestra cómo Demet, en su búsqueda de la independencia y de una vida diferente, se enfrentó a la desaprobación de sus padres y hermanos, quienes tenían expectativas muy claras sobre su futuro. Querían que siguiera los caminos tradicionales, que se casara con un hombre de su estatus social y económico, que mantuviera las costumbres familiares, que priorizara el honor y la reputación de la familia por encima de sus propios deseos y ambiciones. Pero Demet, con su espíritu rebelde, su anhelo de libertad y sus propios sueños, se negaba a conformarse. Esta rebeldía, alimentada por un deseo de autenticidad y de autorrealización, obviamente generó conflictos. Las discusiones eran frecuentes, a menudo acaloradas y cargadas de emociones. Los malentendidos se acumulaban como capas de hielo, dificultando cualquier intento de diálogo constructivo. La comunicación se volvía cada vez más difícil, reducida a reproches, acusaciones y silencios incómodos. Las palabras, en lugar de ser puentes, se convertían en armas arrojadizas que herían profundamente a ambas partes. Los padres de Demet, en su afán de protegerla y guiarla según sus valores y creencias, la asfixiaban, la criticaban y a menudo, no comprendían sus ambiciones. Lo hacían, es cierto, desde el amor, pero un amor condicionado por la tradición y por el miedo a lo desconocido. Temían que Demet se perdiera en el camino, que sufriera, que se alejara de la familia y de todo lo que representaba para ellos. Su control, aunque mal entendido por Demet, provenía de un deseo genuino de preservar la unidad familiar y de asegurar su bienestar. Sin embargo, este control, ejercido sin empatía ni comprensión, se convirtió en un muro invisible que separaba a Demet de sus seres queridos. Y Demet, por su parte, se sentía incomprendida, atrapada y juzgada por aquellos que se suponía que la amaban incondicionalmente. Se sentía ahogada por las expectativas familiares, por la rigidez de las normas y por la falta de libertad para ser ella misma. Anhelaba la autonomía, la posibilidad de elegir su propio camino, de tomar sus propias decisiones sin tener que rendir cuentas a nadie. Y ese anhelo, ese deseo de ser dueña de su destino, la llevó a desafiar constantemente a su familia y a enfrentarse a sus reproches. La tensión era palpable en cada encuentro, en cada conversación. La desconfianza se instaló como un huésped no deseado en el hogar, envenenando la relación y dificultando cualquier intento de acercamiento. Las palabras, cargadas de resentimiento y de dolor, se convertían en un obstáculo insalvable, impidiendo que el amor fluyera libremente. Pero, ¿qué fue exactamente lo que generó el mayor conflicto entre Demet y su familia? ¿Cuáles fueron los detonantes que desencadenaron esta espiral de tensiones y malentendidos? Bueno, hay varios elementos clave que debemos analizar en profundidad. Primero, la elección de vida de Demet. Este fue, sin duda, el punto de partida de la mayoría de los conflictos. Ella no quería casarse con el hombre que su familia había elegido para ella. Este era un aspecto fundamental en la vida de Demet, una decisión que su familia consideraba crucial para su felicidad y para el futuro de la familia. Sin embargo, Demet anhelaba el amor verdadero, la libertad de elegir y construir su propio destino. Deseaba experimentar el amor romántico, conocer diferentes personas, tener la oportunidad de elegir a su pareja por sí misma, sin presiones ni obligaciones. Esta decisión, que para ella era fundamental para su realización personal y para su felicidad, representaba una traición a las expectativas familiares, a las tradiciones y a los valores que habían regido la vida de sus padres y hermanos durante generaciones. Era como si Demet estuviera desafiando la autoridad familiar y poniendo en duda todo lo que ellos creían.
Segundo, los secretos y las mentiras que se vieron obligados a guardar. Aunque muchas veces estas mentiras eran dichas con la intención de proteger a Demet, de evitarle el dolor y la desaprobación familiar, también contribuyeron a crear una barrera de desconfianza que dificultó cualquier intento de acercamiento. La falta de transparencia, la información a medias y la manipulación, aunque provenientes de un lugar de amor y preocupación, generaron un clima de incertidumbre y de sospecha. Demet sentía que no podía confiar en sus padres ni en sus hermanos, que no podía ser completamente honesta con ellos porque temía su reacción. Y esta desconfianza, a su vez, alimentaba su rebeldía y su necesidad de mantener su independencia a toda costa. La familia, por su parte, también tenía secretos relacionados con el pasado, con las finanzas, con las relaciones personales. Secretos que, si se hubieran revelado, podrían haber afectado la reputación familiar, las relaciones con otras familias influyentes o incluso la estabilidad económica. Estos secretos, mantenidos a toda costa, también contribuían a la tensión y al distanciamiento entre Demet y su familia. Tercero, la influencia de las amistades y de las relaciones sentimentales de Demet. Muchas veces su familia juzgó a sus amigos y parejas sin conocerlos realmente, basándose en prejuicios y en el temor a que influyeran negativamente en su vida. Este juicio, a menudo implícito pero siempre presente, generó aún más aislamiento y soledad para Demet. Sentía que sus padres y hermanos no aprobaban sus elecciones, que no confiaban en su criterio y que la consideraban incapaz de tomar decisiones acertadas por sí misma. La familia se preocupaba por las amistades de Demet, temiendo que la apartaran de sus raíces, que la corrompieran o que la llevaran por un camino equivocado. También desconfiaban de sus parejas sentimentales, especialmente de aquellas que no pertenecían a su misma clase social o que no cumplían con los requisitos que ellos consideraban esenciales para un buen matrimonio. Este juicio, basado en prejuicios y en la ignorancia, impedía que la familia conociera a las personas que realmente amaban a Demet y que la apoyaban en sus sueños. Todos estos factores se combinaron para crear una brecha profunda entre Demet y su familia, una brecha que parecía insalvable. Las diferencias de opinión, los malentendidos, los secretos y las mentiras, la falta de comunicación y la desconfianza habían construido un muro infranqueable. La relación se había deteriorado tanto que parecía imposible reconstruirla. La herida era profunda y el dolor constante. Pero a pesar de todo, el amor, la sangre y el cariño que los unía eran demasiado fuertes como para dejarlos separados para siempre. A pesar de las diferencias, de los conflictos y de las heridas, el lazo familiar era indestructible. La conexión emocional, la historia compartida y el afecto subyacente eran más poderosos que cualquier obstáculo. Y aquí es donde entra en juego el secreto, el detonante que finalmente les permitió reconstruir sus lazos, el elemento que les abrió las puertas a la reconciliación. El gran secreto, el que finalmente destrabó la situación y abrió las puertas a la reconciliación, fue la verdad. Sí, así de simple y de complejo a la vez. La verdad tal como la entendemos, la honestidad brutal, la transparencia absoluta, fueron el catalizador que permitió a Demet y a su familia romper el ciclo de mentiras, secretos y malentendidos. La verdad, aunque dolorosa, fue la única forma de sanar las heridas, de reconstruir la confianza y de construir un nuevo futuro juntos. Pero, ¿cómo se llegó a esta verdad? ¿Qué fue lo que la desató? ¿Cómo lograron Demet y su familia superar el miedo, el orgullo y el resentimiento para abrir sus corazones a la honestidad? En la serie vemos que hubo varios momentos cruciales que condujeron a esta revelación. Primero, la aparición de situaciones límite, de crisis que obligaron a todos a replantearse sus prioridades y a dejar de lado el orgullo y el miedo. La vida a veces nos pone a prueba, nos enfrenta a situaciones extremas que nos obligan a reflexionar sobre lo que realmente importa. Eventos inesperados, tragedias personales, la enfermedad, la muerte, la pérdida de seres queridos, estos momentos de vulnerabilidad sacaron a flote las emociones reprimidas, la necesidad de comunicarse y de conectar. Estas crisis funcionaron como un catalizador, obligando a todos a abandonar sus máscaras y a mostrar sus verdaderos sentimientos. Las crisis personales, como la enfermedad de un familiar o la quiebra económica, obligaron a Demet y a su familia a dejar de lado sus diferencias y a unirse para enfrentar la adversidad. La pérdida de un ser querido, como la muerte de un abuelo, un tío o un amigo cercano, les recordó la fragilidad de la vida y la importancia de valorar el tiempo que tienen juntos. Estos momentos de dolor y de vulnerabilidad abrieron el camino a la reconciliación, permitiéndoles ver la vida desde una perspectiva diferente y darse cuenta de lo que realmente importaba. Segundo, la intervención de terceros.
A veces la mediación de un amigo o un familiar, o incluso de un terapeuta, puede ser fundamental para romper el hielo y facilitar el diálogo. Alguien que pudiera ver la situación desde una perspectiva neutral, que pudiera tender puentes y que pudiera guiar a las partes a expresar sus sentimientos de manera constructiva. Un tercero imparcial y objetivo podía ayudar a las partes a comprender las motivaciones del otro, a expresar sus emociones de forma adecuada y a encontrar soluciones pacíficas. La mediación, ya sea formal o informal, puede ser fundamental para romper el hielo y facilitar el diálogo. Un amigo de confianza, un familiar cercano o incluso un terapeuta profesional pueden actuar como intermediarios, ayudando a las partes a expresar sus sentimientos de forma constructiva y a encontrar soluciones pacíficas. Estas personas, con su objetividad y su capacidad de escucha, pueden tender puentes y guiar a las partes hacia la reconciliación. Tercero, el cambio de actitud de Demet. Ella, al madurar y al aprender de sus errores, comprendió la importancia de la familia, del apoyo incondicional y la necesidad de perdonar. Dejó de lado el rencor, el resentimiento y se dispuso a escuchar, a comprender las motivaciones de sus padres y hermanos, y a abrir su corazón a la reconciliación. La madurez emocional, la capacidad de reflexionar sobre el pasado y de aprender de los errores, es fundamental para la reconciliación. Demet, a lo largo de la serie, evoluciona y se da cuenta de que la felicidad y la realización personal no están reñidas con el amor familiar. Comprende que el apoyo incondicional de su familia es un tesoro invaluable y que el perdón es esencial para sanar las heridas y construir un futuro mejor. Demet, tras vivir experiencias que la forzaron a crecer, a madurar y a reflexionar sobre su pasado, comprendió la importancia de la familia, del apoyo incondicional y la necesidad de perdonar. Dejó de lado el rencor y el resentimiento, dispuesta a escuchar, a comprender las motivaciones de sus padres y hermanos, y a abrir su corazón a la reconciliación. Esta actitud, basada en la empatía y en la voluntad de cambio, fue clave para desbloquear la situación. Entonces, ¿cómo fue exactamente la reconciliación? ¿Cómo lograron Demet y su familia superar todos los obstáculos y reconstruir su relación? Bueno, después de mucha angustia, de lágrimas, de duras conversaciones y de momentos de silencio incómodo, Demet y su familia se sentaron a la mesa, literalmente y metafóricamente. Se sentaron a hablar, a exponer sus sentimientos, a confesar sus errores y a prometerse un nuevo comienzo. La reconciliación no fue un proceso fácil ni rápido. Implicó muchas conversaciones difíciles, lágrimas, momentos de silencio incómodo y, sobre todo, la voluntad de todos de escuchar y de comprender. Las emociones estaban a flor de piel y cada palabra, cada gesto, podía desencadenar una nueva discusión. Sin embargo, la necesidad de sanar la herida familiar era más fuerte que cualquier miedo. Los padres de Demet, al entender la felicidad y el bienestar de su hija, por fin aceptaron sus decisiones, y con el tiempo, la apoyaron en sus metas y en sus relaciones. Vieron que la independencia y la autonomía no eran una amenaza, sino una oportunidad para crecer y para forjar un vínculo más fuerte y auténtico. El amor de los padres es incondicional, y aunque al principio les costó aceptar las decisiones de Demet, con el tiempo comprendieron que su felicidad era lo más importante. Vieron que la independencia y la autonomía de su hija no eran una amenaza, sino una oportunidad para fortalecer el vínculo familiar, basado en el respeto y en el apoyo mutuo. Los hermanos de Demet, por su parte, reconocieron su egoísmo y su falta de empatía. Entendieron que Demet no era una enemiga, sino una persona que merecía ser amada y respetada por lo que era, no por lo que ellos querían que fuera. Los hermanos a veces pueden ser los más duros, pero también los que más quieren. Reconocieron su egoísmo, su falta de empatía y su incapacidad para comprender los sueños de Demet. Entendieron que Demet no era una enemiga, sino una persona que merecía ser amada y respetada por lo que era, no por lo que ellos querían que fuera. Y poco a poco volvieron a ser los hermanos unidos de siempre, dispuestos a apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas. El cariño, la complicidad y los recuerdos compartidos volvieron a fluir, como un río que ha recuperado su cauce. Y Demet, por supuesto, perdonó a sus padres y hermanos, no porque justificara sus acciones, sino porque entendió que el amor y la comprensión eran más importantes que el rencor y el orgullo. Aprendió a valorar el esfuerzo que habían hecho por ella, a reconocer que sus intenciones, aunque a veces equivocadas, siempre fueron buenas. El perdón, en este caso, no implicó justificar las acciones de sus padres y hermanos, sino entender las motivaciones y las razones que los llevaron a actuar de esa manera. La clave de esta reconciliación, en definitiva, fue la comunicación honesta y sincera, la empatía, el perdón y la aceptación.
Fue la voluntad de todos de dejar atrás el pasado y de construir un futuro juntos, basado en el amor incondicional y en el respeto mutuo. La comunicación abierta y honesta, la empatía, el perdón y la aceptación fueron los pilares fundamentales que sostuvieron la reconciliación. Fue la voluntad de todos de dejar atrás el pasado, de aprender de los errores y de construir un futuro juntos, basado en el amor incondicional, el respeto mutuo y la confianza. Y ese, amigos, es el secreto de la reconciliación de Demet con su familia. La verdad, la honestidad, la comunicación, la empatía, el perdón y la aceptación. La historia de Demet nos enseña que aunque las relaciones familiares puedan ser complicadas y conflictivas, el amor y la comprensión siempre pueden prevalecer. Nos recuerda que el perdón y la aceptación son esenciales para sanar las heridas y construir un futuro mejor. Nos demuestra que a pesar de las diferencias, la familia es un tesoro invaluable que merece ser cuidado y protegido. Y ahora, después de haber desentrañado esta increíble historia, es hora de resumir los puntos clave. Vimos cómo la relación de Demet con su familia era complicada, marcada por conflictos y malentendidos. Analizamos los factores que contribuyeron a esta tensión, como la elección de vida de Demet, los secretos guardados y la influencia de sus relaciones. Luego descubrimos que el secreto de la reconciliación fue la verdad, la honestidad y la transparencia. Y finalmente repasamos los momentos clave que llevaron a esta reconciliación, como las crisis, la mediación y el cambio de actitud de Demet. Y no podemos olvidar los pilares fundamentales, la comunicación, la empatía, el perdón y la aceptación. La historia de Demet y su familia es un ejemplo de cómo, a través de la comunicación, la empatía, el perdón y la aceptación, es posible superar los conflictos familiares y reconstruir lazos rotos. Nos enseña la importancia de la verdad, la honestidad y la transparencia, y cómo estos valores pueden ser el catalizador para la reconciliación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta sumergirme en estas historias y compartir mis reflexiones con ustedes. Si tienen alguna pregunta, comentario o alguna otra serie o personaje que les gustaría que analizáramos, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y ahora, antes de que se vayan, no olviden dejar un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.